Buenos días, Espíritu Santo. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones Gracias, Señor, en esta mañana de bendición, que podemos sentir tu presencia. no habrá necesidad de la Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, mi Rey, por el sol que va a salir por la vida, por nuestra nación Colombia. Gracias, Padre. Gracias, Rey, en este día que nos bendices con tu presencia. no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su Te alabamos y te bendecimos, mi Rey. calor. Tú eres santo, santo, santo. Ni tristeza ni dolor, porque Aleluya. entonces Jesús Santo, reina santo, al santo. cielo, para siempre será consolador. Buenos días, tengan todos los oyentes del devocional. Buenos días, Espíritu Santo. En esta preciosa mañana queremos compartir una porción de la Biblia ubicada en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de todos los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: ¿Tú eres el Hijo de Dios? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Qué tremenda esta historia que vamos a mirar en esta mañana. Quiero que enfoquemos esta meditación en una parte particular, y es que Jesús se apartaba a buscar la presencia de Dios. Pero en esta historia vemos que él se retiró al mar con sus discípulos a tener intimidad entre los discípulos, comunión con ellos. Y grandes multitudes le seguían de muchos lugares, de Galilea, de Judea, de Jerusalén y de muchos lugares del otro lado del Jordán. Pero el Señor le dio una instrucción a sus discípulos, que siempre le tuvieran una barca lista a causa del gentío. Y es la parte en la cual yo quiero compartir en esta mañana. Nosotros, como hijos de Dios, siempre necesitamos una barca lista para apartarnos de la multitud y buscar la presencia de Dios. Porque si nos acostumbramos solamente al gentío, al ministrar, al servir, y nos olvidamos de que necesitamos tener un tiempo a solas con Dios, nos vamos a desgastar espiritualmente y vamos a perder fuerzas para sacar adelante la labor asignada por Dios o el ministerio que Dios nos ha entregado. Entonces el Señor le dijo a los discípulos: téngame la barca lista. Esto indicaba que Jesús en algún momento le iba a decir a los discípulos: vamos a montarnos en la barca y nos vamos
a causa del gentío. Imagínese usted, en esta misma historia que estamos leyendo, narra que cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, todo tipo de plagas que estaban en las vidas de las personas de ese entonces, llegaban estas personas contagiadas, llenas de plagas, y se tiraban allí y oprimían al Señor para que les sanaban. Y llegaba un momento que esto podía agobiar al equipo de discípulos del Señor y al mismo Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor Jesucristo también se cansaba. Entonces Él pidió a sus discípulos que tuvieran una barca lista, y podemos asociar esta barca con descanso, con el dormir tranquilo. Podemos asociar esta barca con el tener un tiempo de meditación en la presencia de Dios, llenarse del Espíritu Santo. Entonces llegaba un momento donde Jesús decía, bueno, estamos ministrando a tantas personas, tantos endemoniados, téngame la barca lista porque esto es un trabajo que es muy exigente. Porque Él sanaba a muchos, libertaba a muchos, y aún los espíritus inmundos que estaban dentro de los cuerpos se postraban delante de Él. La pregunta en esta mañana es, ¿usted y yo, amado hermano, tenemos la barca siempre lista para apartarnos de las multitudes? Para apartarnos de aquellos comentarios que muchas veces nos restan espiritualmente, porque hay un momento donde podemos compartir con amigos, familia, y nos podemos dejar llevar de esa tónica de hablar con el uno, con el otro, y nos olvidamos que debemos ir a la presencia de Dios. Nos olvidamos que hay una barca que debe estar lista, en la cual yo debo montarme y apartarme a solas con Dios, estar en su presencia. Y la victoria del cristiano parte de la presencia de Dios, del tiempo a solas con Dios. La victoria de todo cristiano, de todo hijo de Dios, viene del secreto, del tener la barca lista para apartarse con Dios, para apartarse allí del gentío. Aquí dice el versículo 6 que esto lo hacían a causa del gentío. ¿Y el gentío qué representa, amado hermano? Representa problemas. Estas personas no estaban allí bendecidas. Estas personas no estaban allí para aportar una ofrenda al ministerio de Jesús, o para decirles, sí, Jesús, te vamos a apoyar en oración. No, eran personas que estaban endemoniadas, que tenían plagas, que tenían enfermedades, y no solamente de una congregación, eran de muchas regiones de aquel lugar, de muchas regiones. Entonces, si Jesús no se apartaba a pasar tiempo a solas en la presencia de Dios, las cosas iban a tornarse mal. Yo creo que cuando Jesús le decía a los discípulos, bueno, ya me tienen la barca lista, me siento agotado, vamos a montarnos en la barca. Yo creo que Jesús descansaba espiritualmente en esa barca y empezaba quizá a mirar el horizonte mientras el que iba manipulando la barca avanzaba allí. El Señor Jesús hablaba con el Padre. La Biblia no lo dice, pero no lo podemos inferirlo. Era un tiempo de reposo, de descanso, y esta barca lo iba a llevar a un punto donde ellos iban a descansar, donde ellos iban a tomar nuevas fuerzas, a tomar nuevos aires. Entonces es necesario que usted y yo, si usted es nuevo en la fe o es líder, es necesario que apartemos tiempos para estar en la presencia de Dios. Si usted es presidente de caballeros, de damas, de niños, si hace parte de la alabanza, y muchas veces nos sentimos cargados, cansados a causa del ministerio, del gentío, del ministrar, de los problemas. Es necesario que usted y yo tengamos una barca, hablando en sentido figurado, tengamos una barca
para apartarnos de todos los problemas y recargarnos de energía, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra, para poder afrontar todas las dificultades que se presenten en el diario vivir. Si no hay una barca disponible para apartarme, no va a haber victoria en mi vida de servicio a Dios. Y esto es un principio que el Señor Jesucristo manejaba, conocía y lo aplicaba en su vida y en la de los discípulos. Él sabía que si él manejaba este ritmo con todas esas multitudes, 5,000, 6,000 personas, imagínense. Si en este tiempo muchas veces hay clínicas que colapsan cuando hay 1,000 personas atendiéndolas al mismo tiempo, y estoy hablando de una organización de pronto una institución bien organizada que tiene gente en cada área, no da abasto cuando ya se sobrepasa el cupo. Ahora imagínense a Jesús, él y sus discípulos, para 7,000, 5,000, 10,000 personas. Póngale 4,000 personas. Entonces llegaba un momento donde el Señor Jesucristo se agobiaba y necesitaba llenarse de la presencia de Dios. Y si Jesús lo hacía, usted que me está escuchando y yo, por supuesto, debemos hacerlo y descansar en la presencia de Dios. Tener una barca siempre disponible para apartarme. Porque muchas veces, amado hermano, por tanto, escuchar comentarios, que un problema aquí, que un problema allá, orar por uno, orar por otro, ministrar acá, podemos cargarnos emocionalmente, espiritualmente, nos reducimos porque no hemos entendido que hay que tener una barca. Y si algo debemos anotar en esta mañana en las tablas de nuestro corazón, es que tengamos siempre lista la barca para que no nos oprima lo externo, para que no nos opriman los problemas. Entonces hoy vamos a la presencia de Dios, a llenarnos, a buscarle, y que hoy en este día podamos manejar este principio de siempre apartarnos en la intimidad para poder servir como a Dios le agrada. Dios te bendiga y Dios te guarde.